Nehemías 9:6. Si quieren yo lo leo porque ustedes ya lo leen. Dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces la Biblia revela a un Dios creador, un Dios que está por fuera de la creación, que ha existido eternamente, pero por un acto de su voluntad creó todas las cosas. Dios es antes, ninguna parte de la creación puede llegar a ser Dios, porque la diferencia entre Dios y la creación es eso, que Dios es creador y la creación es creación. Nada de las cosas creadas, ni los cielos, ni la tierra, ni el sol, ni la luna, ni los animales, ni el hombre, ni los ángeles pueden llegar a ser Dios, porque Dios es creador. Todas las cosas que nosotros hacemos tomamos de lo que algo que Dios ya hizo y lo transformamos, pero Dios hizo las cosas de la nada. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, hablando del Hijo de Dios, del Hijo eterno de Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Satanás lo único que ha hecho es destruir, robar, hurtar de lo que Dios creó. Pero Dios solo puede ser creador. Y no solo Dios es creador de todas las cosas, sino Él es aparte de su creación, porque ese es el problema del panteísmo. El panteísmo que dice que toda la creación es Dios. Pero Dios es fuera de la creación. Aunque sustenta todas las cosas que Él ha creado, Él trasciende la creación porque Él es antes de todas las cosas. Mira lo que dice Colosenses. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Sí? Él es preexistente a todas las cosas. Antes de que todas las cosas fueran creadas, Él ya existía en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él es antes de la creación, pero Él es creador y no dejó la creación a la deriva, sino que Él la sostiene dándole vida a todos. Ahorita vamos a leer que Pablo habla de eso. Entonces ya comenzamos a ver un poco al Dios verdadero. El Dios es eterno, Dios es creador y Dios trasciende la creación, pero la sustenta. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Trascendencia es que Dios va más allá de todo lo creado, que nada de lo creado se compara con Él, que Él es y sobrepasa su creación en excelencia, poder y gloria. Otra de las palabras que dice Pablo ahí en Hechos, dice él: siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Sí? El Dios que creó todas las cosas es que Señor de la creación. Es soberano sobre su creación. Porque a veces nosotros los hombres creemos que somos soberanos o libres, y en realidad la creación está sujeta al gobierno soberano de Dios con todas las cosas. Hay una palabra que describe este atributo de una manera preciosa, que es supremacía. La palabra supremo se refiere a lo que es más alto en excelencia, rango y autoridad. La supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada sobre la creación. La verdad de la supremacía de Dios tiene muchas importantes implicaciones. Primero, con respecto a la persona de Dios, significa que Él es infinitamente más excelente que sus criaturas y de más infinitamente valor que todas sus criaturas juntas. ¿Sí? En soberanía, en señorío, en excelencia, ninguna criatura se compara con Dios. Un hermano daba el ejemplo: ¿quién es más como Dios, un querubín o un ratón? Ni el querubín ni el ratón es como Dios, porque Él sobrepasa todas las cosas, siendo soberano y Señor de la creación.
Con respecto al lugar de Dios significa que Él es exaltado sobre toda su creación y no tiene igual. Y con respecto al propósito de Dios significa que Él es el centro de todas las cosas. Eso significa que es el Señor de la creación. Él es el centro de todas las cosas y dirige todas las cosas con el único propósito de buscar su gloria como Señor de la creación. ¿Sí? Y Él no comparte eso con nadie. Él es Señor y dueño de la creación. El Salmo 97, 9 dice, Salmo 97, verso 9 dice, porque tú, Jehová, el único, eres excelso sobre toda la creación. Aún tú puedes llegar a los pasajes que cuando la Biblia habla del querubín que dice que Satanás eras el sello de la perfección, ¿sí? En cuanto a que Dios lo hizo y lo hizo de una manera preciosa y en cuanto que era una criatura perfecta en comparación a las otras, pero era una criatura. Pero en comparación al Dios mismo, Dios sobrepasa en excelencia todas las cosas creadas. Él es el que habita en luz inaccesible, hermano. Las glorias, las bellezas, los colores, los destellos más grandes que pueda producir la creación no se comparan en el lugar de Dios. Dios es infinitamente más grande y más excelso que todas las cosas. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 10 y 12, el rey David da una expresión de la gloria y de la excelencia y de la grandeza y señorío del Dios, de nuestro Dios, bastante preciosa. En Apocalipsis 4 también encontramos otra, pero vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, ¿sí? El único Dios verdadero, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, o sea que eternamente. Dios nunca ha perdido su gloria, Dios nunca ha perdido su dignidad a pesar de la caída, a pesar de todas las cosas. Dios está por encima de todo. Dios no perdió gloria cuando Satanás se rebeló. Dios no perdió su honra porque Él está por encima de todas las cosas. Dios habita en la eternidad. La caída fue un punto en el tiempo y en el espacio, pero Dios está por encima del tiempo y del espacio. En esencia Él es eterno. ¿Sí? Nada de lo que ha pasado lo ha afectado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dice, tuya es, o sea, esto es algo que solo le pertenece a Jehová. Oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, y siempre la Biblia que muestra a Dios habla como creador, y en la tierra son tuyas, tuyo, oh Jehová, es el reino. O sea, Dios es digno y es soberano de todas las cosas. Dios es el rey absoluto de su creación y de lo que Él ha hecho. Y tú eres ¿qué? Excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. Tú miras cuando Daniel comienza a describir las bestias, los imperios humanos, y a un Apocalipsis describe al anticristo, dice, y se le concedió reinar por un tiempo. Porque Dios está por encima de los reyes de la tierra. Un día un rey, Nabucodonosor, dijo, ¡oh, qué grande es Babilonia! ¡Cuánto he hecho yo en Babilonia! Y el Señor lo escuchó y lo sentenció desde el cielo. Pasó de su grandeza a vivir como un animal, porque al único que le pertenece el reino, el poder y la gloria es a Dios. Cada vez que el hombre quiere robarle lo que le pertenece a Dios, se encuentra en un problema con Dios y Dios lo entrega a su locura.
terminó viviendo como un animal, con las uñas largas, con el cabello largo, comiendo la comida de los animales, hasta que reconoció que el reino y el imperio le pertenecen solo a Dios. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Nada. Cuando uno mira estos pasajes, tú encuentras la nueva era, la masonería, que te dicen: tú eres Dios. Tú eres Dios, desarrolla el poder que hay en ti. Y viene una enfermedad y hasta ahí nos llega el poder. Viene una crisis familiar y hasta ahí nos llega el poder. Viene una crisis económica y hasta ahí nos llega el poder. Japón, con toda su grandeza, su tecnología, Dios le hace así y se derriba todo lo que el hombre había construido. ¿Qué es el hombre? Nada. Pero a veces el hombre se deja engañar de una manera terrible de la serpiente. Hace poco, yo les conté el testimonio de un hermano que su tía era sacerdotisa en la nueva era. Le dio un paro cardíaco y ya estaba a punto de morirse en el hospital. Y fue el hermano a predicarle que se arrepintiera y volviera sus ojos al Señor. Le dijo: no, yo no me voy a arrepentir, yo no tengo que arrepentirme si mis dos espíritus guía me han dicho que yo no voy a morir, que yo soy Dios, que voy a reencarnar. Es la obra de Satanás llevando al hombre a engañarse a sí mismo creyéndose Dios. Mas cuando tú miras, el poder del hombre es limitado y su capacidad. Solo hay uno realmente todopoderoso. Amén. Ni siquiera Satanás. Imagínense Satanás con todo su odio fuera todopoderoso. ¿Dónde estaríamos nosotros? Y Satanás, como muestran en las religiones orientales, el yin yang, la fuerza del bien y el mal, en una unidad supuestamente que le da equilibrio al universo. Pero eso no existe porque Dios sobrepasa en poder y en gloria a la criatura. Satanás nunca puede ponerse en el mismo nivel que Dios. Donde Dios se pusiera en el mismo nivel de Satanás, con un soplido lo acaba. ¿No? Que es Dios. Y en una criatura creada. Tal vez por eso es que siempre vemos que hay tanta oposición a los estudios en estos temas, porque Satanás no gusta que se le dé el lugar que él merece, porque él quiere ponerse en el lugar de Dios, pero es una criatura caída. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora Pablo sigue hablando a los atenienses. No solo Dios es el Señor del cielo y de la tierra, sino que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Es bueno que tengan el pasaje de Hechos para irlo mirando, porque vamos siguiendo sobre ese pasaje. Dice ahí, no habita en templos hechos por manos humanas. Y eso nos libra de tanta idolatría, porque la idolatría en Atenas tenían templos para todos los dioses. Y llega y Pablo les dice: miren, un Dios tú no lo puedes meter en un templo. Mira lo que decía Hechos 7:48, las palabras de Esteban delante de los judíos. Y eso que aún Dios a los judíos les había mandado a hacer el templo en Jerusalén. Pero si bien él había mandado a hacer el templo en Jerusalén, lo que él quería demostrar era el propósito que él tenía con el hombre: hacer del hombre una morada donde él viniera a morar, a habitar. Y Esteban les dice a los judíos ahí en el versículo 48: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O sea, Dios no lo podemos enclaustrar en cuatro paredes, hermano, porque Dios es el Dios de la creación y trasciende la misma creación. Porque tú vas caminando, y antes cuando estábamos en la religión católica y uno iba a entrar al templo de niño, haga silencio que vamos a estar delante de la presencia de Dios. El hombre en todo momento está delante de la presencia de Dios. No que Dios es omnipresente. Cada vez que nosotros pecamos, lo hacemos en la presencia de Dios. Cada vez que nosotros pensamos, lo hacemos en la presencia de Dios. Cada vez que nosotros
ocultamos algo o queremos engañar a alguien, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque aún el corazón es como la luz delante del Señor. No hay nada oculto, no hay nada secreto. Él es el Dios que es eterno, pero también es el Dios omnipresente, omnisciente, omnipresente, que está en todo lugar, omnipresente, que conoce, omnipresente, que está en todo lugar, omnisciente, que conoce todas las cosas, las que están en la mente, las que están en el corazón. Ni aún ha llegado la palabra a nuestra boca y Él ya la conoce. Si quiero ir allí, allí estás tú. Si fuera aún al mismo infierno, allí estás tú. Nosotros decimos que el infierno es el lugar donde la presencia de Dios no es visible, no es, donde Dios no está. No es así, amado. El infierno es el lugar donde la gracia y la misericordia de Dios no es manifestada, sino su juicio. Pero ahí está presente. Nosotros describimos el infierno como el lugar donde Satanás va a torturar a los hombres. No, hermano, es el lugar de tormento para Satanás y los hombres que quisieron seguirle. Ahí gobierna también el Señor. Lo que no se percibe allí es su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque es el lugar donde van los hombres después del juicio. Dios no está en templo. Nosotros no debemos procurar hacer templos para Dios. Nosotros debemos procurar conocer al Dios que trasciende los templos, la creación y todo lo que existe. Y conocerle, creerle, porque todo lo que Él ha dicho Él es poderoso para cumplirlo y llevarlo a cabo según lo que lo ha dicho, no que Él es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Mira esta frase que sigue hablando Pablo ahí, ¿no? Dice que Dios no solo no habita en templos hechos por manos humanas, sino que ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Puedes imaginar? Todas las religiones donde le ponen a ver velas a Dios, comida a Dios, flores a Dios, como si Dios necesitase algo de nosotros. Sí, es un atrevimiento pensar que Dios busca algo de nosotros. Hermano, Dios no necesita nuestras canciones, Dios no necesita nuestras oraciones. Si Él nos permite acercarnos a Él es para conocerle y para que Él mostrarnos su gracia. Pero Dios no necesita de nosotros. Nunca lo necesitó. Mira lo que dice el hermano Paul Washer en su libro El Dios Verdadero. Dice: Él es el único ser que verdaderamente es autoexistente, autosustentador. O sea, Él no necesita de nadie ni de nada. Él se sustenta a sí mismo. Autosuficiente, independiente y libre. Él es el único, ¿no? Porque si tú dejas de comer, ¿qué te vuelves? Si tú dejas de respirar, ¿qué pasa contigo? Si tú no tienes agua, a ver si somos dioses. No podemos vivir sin comida y sin agua. Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nadie ni de nada. Todos los demás seres reciben su vida y su bienestar de Él. Pero todo lo que Dios necesita para existir existe en perfecta felicidad y se encuentra en sí mismo. A Dios no le falta nada, no tiene necesidad de nada y no depende de nadie. Ni necesita consejo ni ayuda de nadie, porque nosotros le hablamos a veces a Dios como si necesitara ayuda de nosotros. La creación no es el resultado de una necesidad de Dios, porque a veces decimos, Dios nos creó porque Él se sentía solo y quería manifestar su amor. Dios no se sentía solo, Dios siempre ha habitado en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en plena armonía y amor. Sino que Él es el resultado, la creación es el resultado de su plenitud y abundancia. Enseñar que Dios necesita nuestra ayuda para manejar la creación o cumplir su voluntad es igualmente absurdo y blasfemo. Él no creó porque tenga una necesidad, sino porque Él desea revelar la abundancia de su perfección, gloria y bondad a su creación. Leemos varios pasajes. Éxodo 3, verso 14. Éxodo 3, verso 14. Se le aparece el Señor, cual ángel de Jehová, a Moisés. Y Moisés le preguntó y respondió a Dios. Y respondió Dios a Moisés. Moisés le dice, pero ¿en nombre de quién voy o qué? Y el Señor le responde a Moisés, yo soy el que soy. O sea, yo soy Moisés. ¿En nombre de cuál otro Dios vas a ir si solo hay uno?
Solo soy yo Dios, solo yo existo en sí mismo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, yo existo plenamente en mí mismo, yo no necesito de nadie, yo soy el único, no hay antes de mí, no hay después de mí. Tantas cosas que están incluidas en ese yo soy. Juan 5:26, se lo leo, no lo busque. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, no necesita a nadie, Él tiene vida, ¿qué? En sí mismo. Todos nosotros por Él vivimos y por Él nos movemos. Hasta Satanás, hermano. En Él vivimos y en Él nos movemos. Pero Él tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Se lo leo también, Salmo 36, verso 9. Porque contigo, o sea, en Dios está el manantial de la vida. O sea, Él procede la vida, mas de Él no necesita nada de nadie. En tu luz veremos la luz. La religión es como absurda, ¿no? Tú ponerle flores a Dios. Hay lugares donde le ponen comida a Dios. Hay lugares donde le ponen agua, donde le prenden velas a Dios. Como si Dios necesitase algo de nosotros. Dios es Dios y no necesita de la obra de nuestras manos. Hay un salmo muy claro aún de lo que Dios le había mandado por la ley a Israel. Salmo 50, verso 9. Es más largo, lo podemos leer. Estamos viendo el discurso de Pablo a personas que tenían muchos ídolos y Pablo los quería sacar de su idolatría y llevarlos al Dios verdadero. Imagínate cuánto ellos llevaban construyendo Atenas, construyendo templos, haciendo de sus religiones. Pablo les dice, nada de lo que ustedes hacen les sirve. Porque así es, hermano. Todas nuestras religiones y todo nuestro esfuerzo humano, la Biblia nos tacha como trapos de inmundicia. Que subiste Monserrate de rodillas, que has hecho novenas, que has prendido velas, que has quemado no sé qué. De nada eso te sirve. Dios lo que busca de los hombres es arrepentimiento y una fe genuina, basada en el conocimiento que Él ha dado de sí mismo y de la revelación específica que nos dio su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Todas las buenas obras de los hombres delante de Dios son como nada. Mire lo que Él mismo le decía a los judíos, a los cuales Él mismo les había mandado por la ley sacrificios y ofrendas. Salmo 59 al 13 dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. O sea, tú vienes a sacrificarme, pero todo eso es mío. Mira lo curioso, ¿sí? Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mira lo que dice el Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Qué frases, ¿no? ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Como si Dios necesitase algo. ¿Para qué Dios dio los sacrificios y la ley? Para mostrarnos el camino con el cual Él iba a justificar al hombre a través del sacrificio de su único Hijo. Para nada más. Porque Dios ni comía machos cabríos ni bebía sangre. Solo estaba mostrando la perfección de su Hijo, porque todo sacrificio debía ser santo y perfecto y sin mancha. Y la sangre hablaba del derramamiento de la vida de una persona hasta lo último, hasta la muerte. Todo eso era una preparación para que el hombre entendiera la muerte y el sacrificio del Señor Jesús. Hebreos capítulo 1 versos 3, con la siguiente frase de Pablo. Dice Pablo ahí en Hechos, para leer lo que vamos a leer. Hebreos 1.3, pero yo les leo lo que dice Pablo en Atenas para ver por qué vamos a leer este pasaje. Pues Él es, o sea, Él no necesita que nosotros les ofrezcamos nada ni nada de nosotros, porque Él es el que da vida a todos, vida y aliento a todas las cosas. Es lo que decía Pablo a los atenienses, porque Él es el que da vida a todos, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hebreos 1.3 dice esto, el cual, hablando del Señor Jesucristo, Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
Y mira esta frase, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es el logo, y aún en la filosofía griega, esa palabra logo es bastante importante, hermano. Los griegos veían todas las cosas y decían, no, algo debe de haber detrás de toda la creación que sostiene todas las cosas. Alguna fuerza, algún poder, algo debe estar detrás de todo eso. Y los estoicos llamaron a ese algo que estaba detrás de toda la creación, que sostenía y le daba equilibrio a toda la creación, el logos. Por eso Juan, que le habla a griegos, dice, en el principio era el logos. O sea, en el principio, antes de todas las cosas, aquel que sostenía todo estaba allá. Y el logos era con Dios, o sea, el Hijo era con el Padre. Y el logos era Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces el logo detrás de todas las cosas, ¿qué era? El verbo, el Hijo de Dios, el sustentador, la fuerza, el que sostenía el universo. Por eso es que Dios no necesita nada, porque Él tiene a su Hijo. Y en su Hijo están todas las cosas. Y se deleita en su Hijo, y su Hijo es el que sustenta toda la creación. Pablo añade a su discurso, y de una sangre, hablando de Dios, ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, Dios creó a Adán y a Eva para hacer toda la creación de hombres, toda la raza humana, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Pero mira, esto tan interesante que habla del Dios nuestro. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces Dios hizo al hombre y le dijo, papito, usted va hasta aquí se me queda. Las aves pueden volar, los peces pueden ir al mar, al hombre le puso límite a su habitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre la creación. Y dice Génesis capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová, esto también habla del límite que Dios le puso al hombre. Gracias al Señor, el Señor le puso límite al hombre caído, porque si no, imagínate. Génesis 6, verso 3. Y dijo Jehová, después de que el hombre se entrega al pecado, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Tú miras los antidiluvianos, la descendencia, que Matusalén no sé cuántos años tuvo, que no sé cuántos años tuvo. Imagínate, Hitler hubiera tenido la edad de Matusalén, hermano. Imagínate Pablo Escobar con tanta maldad que ha hecho el hombre, con tanta. Dios tuvo que restringirlo, porque Él es soberano sobre la creación. Si Dios ve que el hombre se está pervirtiendo, pues le manda un diluvio y acaba con toda esa raza humana. Y la purifica y guarda una familia para seguir la descendencia. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre la creación y le pone límites a los hombres. En este caso le acortó la edad al hombre. 120 años le puso. Y más adelante se los volvió a cortar. Dice el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo. Y esto también lo hizo Dios. Dios nos hizo débiles. ¿Y cómo será la locura del hombre que aún en su debilidad llega a creerse Dios? ¿Sí? Es débil. Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Mas Él es el mismo y permanece para siempre. Aún la tierra, los cielos y la tierra pasarán, pero Él es el mismo. Soberano sobre todas las cosas. Siguiente aspecto que Pablo habla a los atenienses acerca de la idolatría, de los ídolos. Sigamos leyendo el discurso de Pablo. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpándose a través de la creación, puedan hallarle. Con lo que hablábamos hace 8 días, la existencia de Dios revelada a través de las cosas creadas.
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. A veces pensamos que Dios está lejos, pero ciertamente no está lejos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, es por Él. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar. El Señor nos va a guardar de otro concepto de Dios. ¿Sí? Ya hemos, sin entrar en las cosas falsas, hemos tocado varias. Y ahora Pablo va a tocar otra. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, y de imaginación de hombre. O sea, el Señor quiere librarnos de todo lo que son los ídolos y las imágenes. Por eso yo les decía que el Dios del catolicismo no es el Dios de la Biblia, hermano. Porque el catolicismo llenó su cristianismo de ídolos. Y terminamos con el último aspecto que Pablo les habla a los tesalonicenses. Ahí dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. La idolatría es ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, Dios no es solo creador, sustentador, le dio al hombre, se le revela al hombre a través de la creación, sino algún día Dios, ¿qué? Va a juzgar al hombre. No existe nada de reencarnación, nada. Algún día Dios va a levantar a los muertos para juzgarlos. Dios es Señor y soberano y juez de la creación. Aunque Él ama la creación y le muestra su bondad, su misericordia, su justicia, todos sus atributos, también algún día la ha de juzgar. Y dice Pablo: juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado los muertos. Decía el hermano Paul Washer: un Dios que no juzga la maldad no sería un Dios bueno. ¿Sí? Su misma justicia y bondad lo lleva a ser juez. Una creación donde la maldad no fue juzgada o es juzgada y restringida, pronto se destruirá a sí misma. Imagínate que Dios le permitiera al hombre, a Hitler, hacer lo que hubiera querido. Dios juzga, Él restringe al hombre, Él algún día va a tener delante de sus pies a todos los hombres. Salmo 82, verso 6. A veces nosotros nos creemos dioses, nos creemos grandes, nos creemos soberanos, creemos que podemos hacer las cosas como queremos, pero estamos engañados. Salmo 82, 6 le habla el salmista a los orgullosos. Yo dije, y él les dice: bueno, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Tú dices que eres Dios, pero como hombre morirás. Como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes, ¿qué? Caeréis. ¿Sabes que cuando dice Satanás, describiendo el juicio que el Señor le va a hacer, dice que los hombres se van a acercar y se van a asombrar y le van a decir: tú eras el que hacía y deshacía con las naciones, y ahora como el polvo lleno de gusanos, donde el fuego no se apaga. Así le van a decir a Satanás, ¿no? Tú que eras el sello de la perfección, como hombre murió, y como hombre será juzgado con los hombres, siendo querubín. Levántate, oh Dios, mira lo que dice el salmista, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. O sea, Dios es dueño de todas las cosas. Amén. Y algún día todas las va a juzgar. Ezequiel 7, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Quieren buscar lo que es pasaje extremo? Ezequiel 7, 1.
Dios es Señor y juez de la creación. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, y me parece precioso que diga la palabra hijo de hombre, porque a veces nos creemos hijos de quién sabe qué. Somos hijos de hombres, como hombres volvemos al polvo. Así ha dicho Jehová, él sí, el Señor, a la tierra de Israel. El fin, porque nosotros creemos que vamos a vivir para siempre. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos. Eso lo debe saber toda criatura. Dios va a juzgar todos nuestros caminos. Y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia de ti. Antes, o sea, el día del juicio, pondré sobre ti tus caminos. Como cuando va el delincuente a la cárcel y el juez, culpable o inocente, inocente. Muestren el video cuando se ve ahí cometiendo el crimen. Todos nuestros caminos el Señor nos los va a presentar, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Él lo tiene que hacer? Para que Él sea hallado justo en su juicio. Él no tendría necesidad de mostrarnos nuestros pecados, pero Él necesita que su juicio sea justo. Va a poner sobre nosotros ni más ni menos que lo que nos merecemos. Cosas, ¿no? Un juez justo. Y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y mira esto. Y sabréis que yo soy Jehová. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Así es que en todos los pasajes, Él revelándose, Él mostrándose. Apocalipsis 20:11. La Biblia no solo nos dice que Él va a juzgar, nos dice cuándo y cómo va a juzgar. Y dice, y vi un gran trono blanco. ¿Por qué blanco, hermano? Porque ahí es todo transparente, ahí no hay mancha, ahí no hay desequilibrio. Es el juicio de Dios sobre los hombres. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Imagínate, hermano. Y vi a los muertos, ahí van a estar todos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, o sea, los libros donde estaba escrito todo lo que habían hecho. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo lo que el hombre ha hecho está escrito. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Eso es lo que la Biblia decía. Juzga a todas las naciones. Algún día va a llegar ese día. Porque el Dios que creó es digno y Él es en sí mismo un juez justo y necesita ejercer su justicia. Terminemos con el discurso de Pablo ahí en Hechos. Cuando Pablo dijo estas cosas, algunos no creyeron, algunos no se burlaron. Pero bueno. Pero qué exposición tan clara de la revelación de Dios mismo, ¿no? Es como luz en medio de la oscuridad. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya no le dieron ¿qué? Importancia. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero el Señor, mira, los llevó a la cuna de la idolatría para hablarles del Dios verdadero. Que ellos lo recibieran o no lo recibieran,
era responsabilidad, pero hubo un testigo. Y ahora nosotros somos testigos de ese Dios, hermano. Por eso debemos conocerle y predicar. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces, de alguna manera ese pasaje nos resume la revelación del Dios verdadero. Entonces, los que quieran profundizar la serie El conocimiento del Dios verdadero, está el libro del hermano Paul Washer, El único Dios verdadero. Hay un libro de A.W. Pink que se llama Los atributos de Dios, también bueno, con un punto un poco calvinista, pero bueno. También está el libro El conocimiento del Dios santo de A.W. Tozer, bastante precioso. Vamos a dejarlo por ahí. Nuestra tercera enseñanza, el Dios verdadero. Ya la próxima enseñanza comenzamos ya a hablar un poco del Hijo, del Espíritu, del hombre, como el Señor nos vaya dirigiendo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos estás revelando de ti, Señor. Ayúdanos a amarte y a gozarnos. Tú dices que se gloríes en conocerme y en entenderme. También dices que tu pueblo se corrompe y es entregado a la destrucción por falta de conocimiento, Señor. Concédenos conocerte, creerte y ser testigos verdaderos de ti mismo, no de otro Dios, Señor, ni un Dios bajo nuestro concepto ni bajo una tradición, sino el Dios verdadero que se reveló en las Escrituras, Señor. Tú eres nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Juez, pero te damos gracias porque tú nos llamaste al arrepentimiento por medio de la resurrección de tu Hijo. Y ahora tenemos fe en Él y en Él somos justificados gratuitamente y en Él somos hechos hijos tuyos y podemos venir por gracia delante tuyo, inclinarnos delante de ti. Aunque tú no necesitas de nosotros, tú nos salvaste y nos reconciliaste contigo por medio de tu Hijo y te damos gracias por eso, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Tú eres nuestro Dios. No permitas que nuestras circunstancias nublen la revelación que tú nos has dado de ti, Señor. Sino al contrario, que podamos decir, ¿quién como nuestro Dios? Oh Señor, bendito sea tu nombre en los cielos y en la tierra y debajo de él. Tú eres el único Dios y a ti damos gloria, honra y honor, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor.